directamente. Y entonces tenemos como primer conferencista a Jaime Martí, quien es español, trabaja actualmente en Ecuador. Me parece que él debe iniciar porque nos va a hablar de la parte básica de lo que son los biodigestores y después va a hacer una intervención adicional sobre su experiencia. Dale, Jaime, bienvenido. ¿No? Estás hablando con el micrófono abierto, pero no se escucha. No sé si de pronto tienes en el comando desactivado del computador. Estoy probando a ver varios micrófonos, ahora sí, ¿verdad? Ya. Sí, señor. Ahora sí, vale, perdón. Disculpas. No, quería pedir que si es posible que me habilitaran el poder compartir la pantalla, porque no puedo compartirla. Ah, vale, ya me han dejado. Perfecto. Muy bien. Pues voy a intentar compartir esta de aquí. Ya. Entiendo que están viendo una presentación PowerPoint. Ya, pues bueno, un poco la idea es rápidamente solo poner en contexto qué son los biodigestores, dónde nos movemos y un poquito aportar mi experiencia. Bueno, básicamente cuando hablamos de biodigestores, en verdad de lo que hablamos es de un tanque, un reservorio, una bolsa, donde la materia orgánica va a fermentar, lo va a hacer gracias a las bacterias y se va a transformar en biogás, por un lado, y en fertilizante. Modelos de biodigestores hay todo lo que quieran. Hay grandes, pequeños, muy caros, más baratos y por todo el mundo encontramos todo tipo de biodigestores. Básicamente, al final, para mí lo que es un biodigestor es una especie, cuando trabajamos en el agro, es una especie de prolongación del intestino. Es como prolongarle el intestino a la vaca o a las personas. Porque normalmente en el agro vamos a trabajar con estiércoles. Y lo que vamos a hacer es que esos estiércoles de los animales los vamos a meter a biodigestores prolongando la digestión. Las bacterias no hay que irlas a comprar, las bacterias van a estar en el mismo estiércol presentes y ellas van a ser las que van a hacer el trabajo siempre que estén dentro de un biodigestor. ¿Cuál es la clave? Que no haya aire. ¿Sí? Cuando no hay oxígeno, esas bacterias pueden seguir trabajando. Por eso el biodigestor tiene que ser una prolongación del intestino donde no entra aire. Al final, ustedes si miran biodigestores van a ver que hay varios tipos. Yo los llamo estomacales e intestinales. Los estomacales son cuando hay agitación, tienen unas palas, están agitando la mezcla de agua con estiércol o con otras cosas para producir el biogás, que sería más la parte de la izquierda. Y la parte de la derecha son los biodigestores más intestinales, donde no hay agitación y el material que va entrando dentro del biodigestor va empujando a lo que ya había dentro. ¿Vale? Eso es el flujo pistón que se llama. Y esos son los que más experiencia tenemos los que estamos aquí presentes y lo que más diseminado hay en toda Latinoamérica es este tipo de biodigestores intestinales que se suelen llamar tubulares. De la digestión anaerobia, pues decir que no es un solo grupo de bacterias, o sea, no puedes ir a seleccionar, en verdad es un consorcio, es una multitud de diferentes bacterias y es una reacción en cadena, o sea, van pasando diferentes cosas. No es que el estiércol directamente se transforma en metano, sino que el estiércol pasa por diferentes fases, como es hidrólisis, y eso lo hacen unos grupos de bacterias, los acidogénesis lo hacen otros grupos de bacterias, y metanogénesis. Metanogénesis es el nacimiento del metano, ¿vale? Esas son las últimas bacterias que son las que producen el biogás, la parte del metano que nos interesa. Entonces aquí tienes un consorcio de población y a cada una le gusta más una situación u otra. Digamos que las acidogénicas son capaces de vivir con pHs bajos, o sea, con ácidos en situación de acidez, pero eso las metanogénicas no les gusta. Se empiezan a morir. Entonces tienes que tener cierto equilibrio, ¿vale? Y esto es parte del truco de cómo moverte dentro de un biodigestor. Necesitas lograr el equilibrio de todos estos grupos de poblaciones. Decir que estas poblaciones de lo que más dependen es de la temperatura. Digamos que cuanto más frío hace, más tardan en hacer las cosas. Las van a hacer, van a trabajar, ¿vale? Van a ir transformando la materia orgánica en todo el proceso hasta llegar al metano.
pero lo van a hacer de forma más lenta, ¿ya? Entonces, para lograr los mismos objetivos, por ejemplo, aquí si vemos llegar a este factor de 1, pues si trabajamos a, pues yo que sé, a 30 grados, sería esta, a ver si me puedo... Punto láser. Si trabajamos a 30 grados, que sería esta curva, en llegar al factor 1 tardaremos, pues mirar, unos 30 días, ¿vale? Pero si estamos trabajando a 25 grados, para llegar a este factor 1, a 25 grados, pues estaríamos tardando unos 50 y pico días. Entonces, simplemente van a llegar a hacer lo mismo o algo muy parecido, pero van a requerir más tiempo. Y la temperatura entonces se vuelve en un factor clave. Porque esto nos dice cuánto tiempo tienen que tener las bacterias para trabajar dentro del biodigestor, ¿vale? Cuanto mayor temperatura, más rápido lo hacen. Cuanto menos temperatura, más tardan. Y si más tardan, más tiempo tienen que estar dentro del biodigestor. Y si tienen que estar más tiempo dentro del biodigestor, yo tengo que hacer un biodigestor más grande. Y con esto ya estaríamos acá, ¿vale? Se imaginan que esto es un biodigestor tubular. Esta sería la parte líquida, esta es la parte gaseosa, y yo voy un día y cargo esta cantidad. Vamos a suponer que son 5 litros y que se me quedan en la parte inicial del biodigestor. Al día siguiente, normalmente serían líquidos, ¿ya? Pero solo es para hacer una referencia. Al día siguiente yo vuelvo a cargar y lo que cargo hoy empuja lo que metí ayer. Y así poco a poco yo voy cargando todos los días y todos los días esto va avanzando. ¿Dónde está lo que metí el primer día? Pues ya va por aquí, lleva 8 días dentro. Las baterías llevan 8 días trabajándolo. Yo sigo cargando hasta que llega un día en el que lo que yo metí al inicio sale. Entonces, con eso ya puedo saber cuántos días han tenido las baterías para trabajar el material. Entonces, recuerden, cuanto más calor haga, menos tiempo necesitan, por lo tanto, menos días y más pequeño puedo hacer mi biodigestor. Cuanto más frío, más días, más grande el biodigestor. Esta es la idea. ¿Vale? Solo que les quede claro en biodigestores que dependemos de consorcios bacterianos que están en los estiércoles frescos. No hace falta ir a comprarlos o a buscarlos en ningún lugar. En cualquier estiércol fresco lo tenemos. Que cuanto más temperatura, más rápido, por lo tanto buscaremos que el biodigestor esté lo más calentito posible. Y cada biodigestor está diseñado para una característica, digamos, para una carga específica. Tú el mismo biodigestor no lo puedes poner si tienes 6 cerdos o si tienes 20, ¿vale? Porque la cantidad de estiércol que va a entrar es diferente. Entonces, cada biodigestor tiene que estar pesado por una cantidad de referencia que le va a entrar de estiércol o de materia. Al final, los biodigestores se habla mucho de los biogás, pero no solo hace biogás. El biogás es lo más llamativo, lo que siempre nos llama la atención, ¿no? Pero lo que ayuda mucho también es el reciclaje de nutrientes. Tengan en cuenta que la materia, cuando entra el estiércol, cuando entra al biodigestor, entra de forma orgánica, que se dice, y cuando sale del biodigestor por el otro lado, que sale de forma automática, sale de forma mineralizada. Esto significa que los nutrientes ya están disponibles para las plantas. Significa que cuando dejamos la bosta de la vaca seca en el pasto, porque ya se degradará y eso queda de abono, parte de los nutrientes los vamos a perder, porque unos se van a volatilizar, otros con la lluvia se los va a arrastrar la lluvia y se los va a llevar a la quebrada, y perdemos parte de esos nutrientes mientras se van degradando hasta mineralizarse y hacerse disponibles a las plantas. Aquí lo que hacemos es que ese proceso ya no ocurre en el campo, sino ocurre dentro del biodigestor. Y no vamos a perder nada, porque aquí no perdemos nada por lluvia ni porque se volatilice. Entonces logramos que esos nutrientes puedan ser reaprovechados. Yo la máxima experiencia que tengo es con este tipo de biodigestores. Yo también aprendí gracias a los manuales de Raúl. Es con lo que yo empecé. De hecho, este es un biodigestor instalado en 2013 por uno de los alumnos de Raúl Botero aquí en Ecuador. Y entonces él va dejando huella por todos los alumnos que pasaron por él. Y bueno, yo lo pude visitar. En el año 2013 lo visité aquí en Ecuador. Esos biodigestores normalmente se usan para cocinar, ¿vale? De hecho, esta es la cocina de ese biodigestor que habéis visto. Pero también se pueden usar para calentar los lechones, por ejemplo, con el biogás producido por el estiércol de los propios cerdos. También se puede usar para conectar motores, esto es en Colombia, en Santander, en la finca Tosoli. Se pueden conectar pequeños motores, esto para una picadora de pasto, una bomba de vacío. Estas son normalmente las aplicaciones. Biodigestores encontramos ya en casi todos los países. Estos son ejemplos de biodigestores que hemos ido encontrando por Ecuador, pero van a encontrar biodigestores por todos lados, ¿vale? Van a encontrar también ya empresas que los fabrican de geomembrana, de PVC o de polietileno en casi todos los países. Aquí hay una pequeña lista, ya hay más empresas fabricando. Y pues eso es un poco la referencia. También piensen que los biodigestores no tienen por qué ser solo pequeña escala, también se pueden hacer biodigestores tubulares muy grandes. Esto es en Colombia, ¿vale? Y fíjense el tamaño de esa persona y el tamaño del biodigestor que tiene detrás.
Entonces, da para todas las escalas este tipo de tecnología. Yo un poco por poner referencia y acabar, pues yo decir que yo mi primer biogestor lo instalé en el año 2001, con los manuales de Raúl Botero y de Lilian Rodríguez después, en el año 99. Esa fue mi referencia para hacer mi primer biodigestor en el año 2001 en España. Y a partir de ahí me lancé a Bolivia, donde empecé a hacer biodigestores y sobre todo hacer la adaptación a clima frío. ¿Vale? Había un reto de cómo hacerlos funcionar por encima de 4.000 metros de altura y bueno, pues al final fue esto de los metiendo en invernaderos, con muros de adobe, aislante. Todo eso fue una técnica que fue mejorando. Y ya lo más alto que he hecho es, por ejemplo, un biodigestor aquí, en esta montaña, el Huayna Potosí, lo hice en ese refugio de montaña que está a 5.000 metros de altura, para hacer el tratamiento de las aguas residuales. Están aquí dentro, los biodigestores aquí dentro metidos. Entonces estaba haciendo biodigestores por todos los lados. El primer biodigestor que hice lo hice casi a nivel del mar, en las Islas Canarias, y este es el más alto. O sea, he tenido la suerte de poder participar. Mucho trabajo en Bolivia. En Bolivia es población aymara, lo que yo trabajé mucho, población clima frío, pequeños productores muy empobrecidos, pero siempre tienen algo de ganado. Nos aliamos con las universidades, hicimos investigación con las universidades para cómo adaptarnos a las condiciones del entorno. Terminamos con este tipo de biodigestores que ya habéis visto, que están adaptados a clima frío, funcionan muy bien. Bueno, funcionan a veces mejor que los biodigestores de los valles o de los trópicos. Pues cosas que hemos hecho, por ejemplo, meterle botellas a los biodigestores. Y esto salió de una conversación que yo tuve, de hecho, con Raúl, ahora que te veo, ¿no? Que tú me contaste que en laboratorio habían probado a ver si las bacterias se pegaban a las botellas. Pues eso nosotros recogimos tu experiencia y lo aplicamos ya en biodigestores grandes y terminamos publicando, ¿no? Y realmente el meter estos anillos de botellas cortadas puede incrementar mucho la producción de biogás, hasta un 50%. Y ya por último decir que después de todo ese frío, pues yo ahora vivo aquí en la Amazonía ecuatoriana y ahora me dedico más a trabajo con comunidades quichuas en el tratamiento de aguas, ¿vale? Ya sea de forma descentralizada, cuando viven separadas unas de otras, y de forma centralizada. Estos son los juguetes que tengo ahora, que son los biodigestores que tratan parte de las aguas de la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad IKEAM, y esta es un poco mi experiencia, de dónde vengo y hacia dónde voy. Doctor Raúl, activa el micrófono que lo tiene desactivado. Perdón, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Jaime. Podían hacerla a través del chat. Bueno, no, aparentemente no hay preguntas. Entonces sigue, Jaime, con el tema que habías preparado. No, yo esta era un poquito la presentación de, pues un poquito cómo funcionan los biodigestores y mi contexto, ¿no? De dónde vengo, con mi experiencia. Ok. Entonces ya terminaste. ¿Quién es el que continúa entonces, por favor? Continúa Santiago. Santiago. Ok. Muchas gracias, Fernando. Santiago. Sí, doctor, ya no sé si ya pueda ver mi pantalla. Ok, listo. Ya Sí, está ya tu se ve. pantalla. Hola, Ya bueno, se hola ve. a todos. Yo soy Santiago de acá de México. Yo, pues al igual que el doctor Jaime, pues yo he seguido los manuales del maestro Botero, luego seguí los manuales y artículos de Jaime y pues de ahí soy como que el hijo del que ya ha hecho biodigestores no sé qué tantos años, ya soy como un derivado de... yo les voy a platicar mi experiencia y cómo nosotros empezamos con esos manuales. A ver, déjeme que se movió esta situación, una disculpa. Ok, mi área de expertise es el biodigestor rural. Vengo de una formación como ingeniero mecánico, así que la manufactura ha sido pues mi fuerte en esto de los biodigestores y principalmente ahorrar la energía en procesos productivos. Grosso modo, estas son mis tres líneas en las que me he manejado en torno a los biodigestores. Ahora sí que retomando lo que dijo Jaime, para nosotros acá en México un biodigestor es una bolsa que en 30 días nos genera un biocombustible y un mejorador de suelos. Y aquí es donde hemos buscado cuál es el objetivo.
hemos encontrado al menos 3 fundamentales: generar un biocombustible, ser un tratamiento de aguas residuales, y más ahorita en esta época que es un año muy seco para México, estamos en una crisis hídrica muy fuerte, y un fermentador y producción de biol. Sin embargo, para la gente que no está metida en esto de los biodigestores, el gobierno y la gente que toma la decisión de esta tecnología lo ha encontrado como una herramienta para reducir problemas respiratorios en mujeres a causa de la leña, generador de comercios emergentes en el sector rural, para gente del sector industrial, una herramienta para prevenir multas gubernamentales, y otra que ha sido un equipo para generar y vender abono en la siembra de temporal. Nosotros acá en México, yo soy, ahora sí que soy el derivado de Ernesto Camarena, que fue mi asesor de tesis, y él viajó a Costa Rica a conocer al maestro Botero, y él se vino con esta tecnología y estas fotos. Las 2 fotos que ven del lado izquierdo, pues es el doctor Botero, no me dejará mentir, y ese fue mi primer manual que yo conocí, 2 fotos, y me dijo, no, pues es que en Costa Rica meten el estiércol a una bolsa, aquí en México también venden esa bolsa, y vamos a construir. Y ahora sí que a raíz de que mi asesor era investigador, consiguió un fondo para que desarrollamos la tecnología aquí en México. Pero nosotros, a diferencia de todos los países, como era un proyecto de investigación y vinculado con la industria, nuestro primer prototipo fue un biodigestor de 100,000 litros. Entonces, imagínense, tener solamente una foto como manual y arriesgarnos a instalar un biodigestor de 100,000 litros, típico que iba a ser un fracaso total. Y dicho y hecho, la imagen bonita de la fotografía nos duró nada más la instalación el viernes, y el lunes que regresamos a la granja, pues ya no había biodigestor porque se había roto, habíamos hecho mal las juntas, el plástico que habíamos comprado pues no era el correcto, ¿no? Pero teníamos que partir por algo, y la filosofía en su momento de mi asesor era de que, como esto es un proyecto de investigación, hay riesgos y estamos midiendo los riesgos. Continuamos con esto y conocimos en ese mismo mes, tuvimos que adaptarnos la tecnología a la geomembrana de PVC. En su momento, el proveedor que nos traía aquí a México esta geomembrana nos decía que venía de Brasil el plástico. Entonces comenzamos a adoptar la tecnología, y ahora, en lugar de hacer uno de 100,000 litros de polietileno, hicimos uno de 5 de 100,000 litros de geomembrana de PVC. Entonces, imagínense, si habíamos fallado en uno, ahora teníamos el riesgo de fallar en 5. Y dicho y hecho, o sea, no teníamos experiencia en manufactura, no sabíamos cómo instalarlo, amarrar una bolsa de 100,000 litros con cámaras de vehículo y todo esto, pues era un caos, ¿no? O sea, necesitábamos casi como unos 5 esclavos negros para que dieran toda la fuerza para amarrar. Entonces, un caos para nosotros esto del digestor. Y pues ahora sí que, mientras había dinero de investigación, pues no hubo ningún problema porque pues teníamos como que el recurso económico. Sin embargo, fue cuando se empezó a terminar el dinero que tuvimos que hacer. De entrada, pues ahora sí que nos tuvimos que especializar en la geomembrana, en cómo manufacturarlo, cómo manipular la tecnología de la pistola Leister, que es la marca que mejor nos adopta, y comenzamos a hacer adecuaciones. De entrada, nosotros vimos que seguir amarrando una bolsa de 100,000 litros no nos iba a llevar a ningún lado. Entonces comenzamos a meter accesorios de tuberías de PVC, lo que se utiliza en el riego acá en México como bridas y accesorios, fue lo que comenzamos a colocar. Y en el paso de 6 meses logramos arreglar las 5 imperfecciones que habíamos tenido a través de esta tecnología de las herramientas de PVC y la tubería. Y siguiendo los manuales, un biodigestor, una fosa de mezclado y una fosa o registro donde iba a derivar todo lo que era el abono. Este primer experimento, proyecto y prototipo, pues era un rancho de 500 vacas. Entonces, al inicio, pues todo era una maravilla, pero ya cuando se empezó a acabar el dinero, los dueños del rancho querían ver resultados, pues fue cuando tuvimos que sacar lo mejor de nuestras personas. En esa época, pues no había la facilidad de, oye, vamos a hablarle a Botero, vamos a hablarle a Jaime, que nos digan por dónde arreglar esto, porque ya estábamos metidos. En esa época no había nada, y pues nos tocó desarrollarlo. Después el rancho dijo, bueno, es que 5 biodigestores no es suficiente, no nos podrían hacer uno solo de 500,000. Y pues dijimos, pues si ya no salieron 5, a lo mejor nos puede salir uno de 500,000. Y pues esa fue la muestra. Un biodigestor de 500,000 litros, el monito que ven hasta arriba soy yo. Entonces, fue cuando comenzaron aquí en Guanajuato a emerger las empresas de biodigestores. ¿Por qué? Hasta antes de este proyecto había biodigestores en México, pero todo era inversión extranjera. Eran biodigestores que ningún ganadero podía acceder porque era la época del boom de los bonos de carbono.
Entonces eran biodigestores inalcanzables para el pequeño ganadero mexicano. Entonces con este proyecto dimos una herramienta para ese pequeño ganadero. Posteriormente a eso, cuando ya dimos una solución a los pequeños ganaderos, mi asesor dijo, bueno, pues vámonos al sector rural. Y pues en el sector rural volvimos a sufrir. Compramos el plástico, lo adecuamos a la cultura mexicana, y en esta situación, con lo que no contábamos es de que en el sector rural acá en México, pues hay muchas fiestas patronales, muchas fiestas de los santos, entonces avientan cohetes y las varillitas cuando truena el cohete cae y comienzan a perforar los animales, los roedores. En su momento le echábamos la culpa al plástico, volvíamos a decir, es que en Botero, a lo mejor allá con el doctor Botero no hay fiestas de pueblo, entonces por eso allá no se les truenan por los cohetes. Entonces dijimos, vamos a migrarnos al PVC. Hicimos lo mismo en PVC y volvimos a ver que nosotros no podíamos tropicalizar al 100% la tecnología. Y de ahí comenzamos a hacer maniobras, ver qué podíamos hacer. Hacíamos todo lo de los manuales así tal cual, repetíamos y el maestro Botero decía que teníamos que amarrar 10 vueltas, amarrábamos 10 vueltas, pero la cultura acá en México no estaba adaptada, o sea, mucha gente nos decía que era mentira, no nos creía, nos decían que su comida iba a oler a estiércol, entonces fue un choque cultural muy fuerte para nosotros. Posteriormente a eso, comenzamos ya a hacer las adecuaciones de lo que habíamos aprendido en el primer proyecto, en el segundo proyecto, y comenzamos a conectar con bridas. Estas bridas, pues ahora sí que lo puede hacer cualquier persona. Comenzamos a tener la filosofía de que nuestros biodigestores los pudiera construir una mujer, que una mujer tuviera las herramientas mínimas para poder fabricar y manufacturar, y de ahí comenzamos a hacer estos pequeños biodigestores. Un biodigestor que tuviera el objetivo de ahorrar gas LP en una granja de puercos, un biodigestor que pudiera ayudar o contribuir al ahorro de leña para la producción de cajeta. Y estos fueron nuestros primeros proyectos. Buscábamos un ahorro económico y de la mano se iba con la vermicompuesta, perdón, para los efluentes de biodigesores. Los proyectos fueron creciendo porque la tecnología se fue multiplicando, se fue corriendo la voz en la zona de que había unas bolsas que sacaban gas y que con ese gas tú ibas a ahorrar dinero. Entonces, con esa fue una mercadotecnia de boca en boca que nos llevó a después a estar construyendo. Y después veníamos, como por ejemplo, como investigadores decíamos, no, pues en un año entregamos la bolsa y ahí nos vemos, ¿no? Pero al año nos comenzaban a hablar de, oye, fíjate que la bolsa ya se llenó de lodos. Y decíamos, no, pero es que ningún manual nadie ha reportado que se llenen de lodos. Pues ahí vamos a revisar los biodigestores y comenzamos a ver, por ejemplo, pequeños biodigestores que ven aquí, se llenaban de lodos, entonces metíamos bombas, yo me subía a pisarlos para que se ablandara el lodo, y el detalle fue que, bueno, ¿y qué va a pasar cuando es un biodigestor más grande? Entonces, esto se comenzaba a alejar del sector rural porque todo el mundo lo querían biodigestores más grandes. Y después fue cuando yo le dije a mi asesor, bueno, doctor, y si una vez al gobierno se le ocurre pedirnos muchos biodigestores, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, nos morimos con un biodigestor cada 3 meses, imagínate que nos pidieran 10 en un mes. Entonces comenzamos a desarrollar la manufactura en serie de los biodigestores en las canchas de básquetbol de la universidad. Comenzamos a hacer biodigestores, a disminuir tiempos, a ver los costos. ¿Por qué? Porque eran biodigestores que nadie en el sector rural podía pagar. Entonces, con esto, ¿qué fue lo que cuidamos? Que fuera una rápida manufactura, una rápida instalación. ¿Por qué? Porque cuando íbamos al sector rural eran distancias de 3, 4 horas desde la ciudad donde estábamos nosotros. Entonces, eso eran costos en gasolina, costos que el gobierno decía, tus biodigestores son muy caros. Y yo comencé a hacer mi sistema simple para que cuando alimentara el biodigestor, las fallas que teníamos de que la gente no preparaba bien la mezcla, no se diluía, yo lo pudiera hacer con mi sistema de CESPO, así como en las tazas del baño, entra la biomasa, alimenta el biodigestor. En la parte interior yo no tengo tubos en mi biodigestor. ¿Por qué? Porque nosotros en el transporte, cuando mandábamos los biodigestores desde la universidad, se nos rompía la membrana con el tubo, con el filo. Entonces, de esa manera comenzamos a quitar esos problemas que después íbamos al sector rural y no tenían luz. Entonces decíamos, ¿y ahora cómo ponemos un parche si no hay luz? Entonces, esos detalles los empezamos a quitar nosotros. Y lo que nosotros buscábamos, que una solución inmediata, porque un biodigestor aquí en México, si no resuelve un problema rápido, luego se corre la voz. No, esa bolsa no sirve, el gobierno anda regalando cosas que
que ni nos interesa, huele feo. Entonces, mi solución inmediata que yo hice fue, vamos a ayudarles al consumo de leña, vamos a hacer estufas híbridas para que las que trabajan con gas LP las podemos trabajar con biogás, porque una época se nos ocurrió convertir toda la estufa a biogás y resulta que un día se les acabó el biogás y ya no podían cocinar con la otra estufa normal, entonces fue una queja que tuvimos nosotros y de esa manera dijimos, bueno, que las estufas trabajen con los dos gas, con el gas LP y con el biogás y ponemos sus líneas independientes. Después otro detalle que teníamos y que veíamos que la gente nos decía, es que nada más cuando le echo sale y yo resulta que solamente siembro en cierta época del año, entonces pusimos un sistema de que le llamamos, yo le llamo acá los tubos locos, que por estos tubos los retiramos, los tubos naranjas, sale todo el lodo y de esa manera los agricultores que son de temporal pueden sacar el lodo y aplicarlo cuando ellos necesitan. Entonces, de esa manera, ellos tienen un poquito el control más accesible. Después de aquí dijimos, bueno, ya controlamos los ganaderos, vamos a ver qué más podemos hacer. Una de las cosas locas que dijimos, pues es que para andar llevando gente a biodigestores, pues es un show, ¿no? Es un drama. Entonces lo que hicimos fue montar un biodigestor a un remolque para que el remolque pudiera ir a las gentes, gente de gobierno, ferias, y pudieran ver la tecnología y aprovecharla. Entonces hicimos biodigestores en tubo de PVC, un biodigestor en un remolque y las pequeñas plantillas de emergencia para generar electricidad. Aquí, gran secreto de nosotros ha sido trabajar fuertemente con el gobierno, exponer la tecnología, capacitar al mismo gobierno y a la gente del gobierno que toma las decisiones y finalmente garantizar la tecnología, porque algo que nos decían acá nosotros, el gobierno nos decía, es que Santiago no me puedes dar un biodigestor que nada más me dure de una fiesta de pueblo a la otra fiesta y después ya no haya quien lo arregle. Entonces, en función a eso, comenzamos a tomar medidas, a seleccionar el material, la obra civil, y pues de aquí lo que sigue para que esto sea un éxito es capacitar a la siguiente generación. Yo siempre lo he dicho, y gracias a ahora sí a la red Biolac, la gente se ha dado cuenta dónde estoy y cómo le transfiero lo poquito que sé, porque pues comparado con el maestro Botero y con Jaime, pues yo todavía estoy muy chiquitillo, ¿no? Que ya estoy grande de edad, pero en conocimiento todavía no es lo mismo, pero capacitamos a las siguientes generaciones. Cada que tenemos una idea loca que vemos a nivel laboratorio, lo escalamos. Por ejemplo, siempre tuvimos la curiosidad de decir un biodigestor termofílico porque queremos que sea lo máximo. Le metimos un intercambiador para que fuera caliente en cualquier época y si algún día nos tocaba irnos a un lugar muy frío, tener la experiencia de poder calentar, hidrolizar. Modelamos todos los artículos de Jaime, del maestro Botero, cómo es el CFD, la herramienta para ver la parte fluidinámica, que es la que a mí me interesa muchísimo, cómo controlar y cómo homogenizar esta parte a través de herramientas de computadora. Ahora sí que cuando no hay dinero, la computadora hace el trabajo por mí. Y de aquí lo que yo les aconsejo a todos es trabajar en lo imposible. En un momento a mí me dijeron que no podíamos comprimir el biogás, pues conseguimos un empresario que aportó y tuvo la curiosidad y nos dijo, ¿hasta cuánto puedo yo comprimir el biogás de una planta de biodigestores? Estas son las instalaciones que yo tenía cuando era estudiante de doctorado. Y de aquí también otra cosa que nos pasó a nosotros fue pues dejar madurar la ciencia para que la sociedad la acepte. Nosotros desde el 2011 ya habíamos sacado biogás de lirio acuático, de suero de leche, las vinazas del tequila, jitomate de invernaderos, residuos de central de abasto, pero en el 2011 nadie creía en esto, nada más decían, pues es un artículo más, una tesis más. Dejamos madurar la tecnología, que la sociedad la adoptara y de un residuo de central de abastos construimos un biodigestor de 700,000 litros. Después de la experiencia de los 500,000, nos fuimos hasta el de 700,000. En el arranque de este biodigestor, les he de confesar, nos pasó de todo, se nos acidificó, controlamos el pH, yo estaba bien contento porque ya la flama prendía, resulta que no era metano, era hidrógeno, entonces teníamos problemas a la salida. A final de cuentas, la central lo que quería era un sistema para controlar sus residuos y aumentar la vida de su celda de relleno sanitario. Hicimos lo mismo con la Secretaría de Agricultura. Nosotros acá tenemos el problema del lirio acuático. A mí me tomó 10 años que la gente me entendiera lo que iban a poder hacer con el lirio acuático, que era secarlo, molerlo, meterlo en biodigestor, generar energía eléctrica, pero mi boom más fuerte fue cuando el biogás se incorporó en el sector del turismo y los restaurantes comenzaron a ahorrar gas y leña a partir del biogás. Entonces ahora la gente de los restaurantes va a la laguna, seca poquito lirio, lo mete a su biodigestor y ellos tienen gas todos los días gratis.
Otro de las otras que tuvimos acá fue con los porcicultores de cerdo. En el 2015 desarrollamos el biodigestor para ellos, para este sector, pero no le dábamos un uso. Entonces los porcicultores decían, pues sí, ya me quitaste las moscas, pero ahora tengo una bomba de tiempo ahí. Entonces me tomó 5 años desarrollarle la tecnología para la calefacción en el interior de las granjas sin utilizar filtros, y también que lo que salía del biodigestor lo pudieran utilizar para su agricultura, y de esta manera trabajar en una economía circular en que el grano que producen se le alimenta a la granja y viceversa, le están dando vueltas. Para sectores industriales me han contratado para esto de purificar el biogás, condensarlo y almacenarlo. ¿Por qué? Porque al menos en los rastros, que es donde yo he trabajado mucho, el uso de calderas y energía solar, pues demanda muchos costos, y lo que queremos es abaratar los productos de la canasta básica. Finalmente, en ideas locas que me ha llevado, imagínense, teníamos la idea loca de, bueno, necesitamos pasteurizar los trailers para la bioseguridad de las granjas porcícolas. Y pues decíamos, no, pues eso está de locos, ¿no? ¿Quién se va a atrever? Hubo una empresa que dijo, Santiago, desarrollala, y ahora el biogás de la granja de puerco se utiliza para esterilizar el camión, y este camión cumpla con la parte de bioseguridad. Ahí se puede ver el tamaño del camión, se hizo una incubadora enorme y se abastece de puro biogás. Entonces, imagínense, la bioseguridad para las granjas con el biogás es un tema que no se había explorado, porque a veces decíamos, no, es que no se puede. En realidad que tomó su tiempo, y calentamos todo el tráiler hasta 50 grados, que es lo que pide la bioseguridad de las granjas, y de esa manera aprovechamos y le damos un nuevo uso al biogás. Aquí mi comentario más fuerte es, pues yo he llegado en biodigestor rural hasta 96 biodigestores, los otros biodigestores ya son más grandes de otra escala, pero pues la satisfacción más grande es cuando las señoras invitan. Y todos estos biodigestores que ven aquí mapeados, pues son lo que se ha instalado por aceptación del gobierno y de la misma sociedad en 6 años. Y ya para cerrar, pues yo lo que invito en otros países que sé que están iguales que yo es, hay que generar biocombustibles rentables y viables. La investigación se debe concentrar en el riesgo y cuidando el retorno, para que la gente que aprovecha la tecnología obtenga el retorno lo más rápido posible. Y al menos ahorita en México, que tenemos un gobierno un poquito diferente, y me imagino que en todos los países es lo mismo, es desde el punto de vista de biodigestores, tenemos que aceptar el cambio, tropicalizarlo y sobrevivir hasta que venga un nuevo gobierno que le apueste más a lo que ya se tiene. Yo soy Santiago, muchísimas gracias. Gracias, doctor Botero. Está apagado el micrófono. Algunos están preocupados porque preguntan que qué materiales no se deben meter dentro del biodigestor. Dijimos que eran orgánicos, todo lo que se introduzca tiene que ser orgánico, no pueden ser ni metales, ni plásticos, ni bolsas, ni botellas. Las botellas se meten para que las bacterias se adhieran a la pared, tanto interna como externa de las botellas, y entre más bacterias haya, como dijo Jaime, se produce más biogás. Entonces, eso es interesante. También preguntan sobre el lirio de agua o el jacinto, la Eichhornia crassipes, que es una excelente planta flotante acuática nativa del trópico que descontamina las aguas servidas. Entonces, con el biodigestor nosotros podemos meter el agua que sale del biodigestor dentro de lagunas de descontaminación productiva de aguas servidas, y ponerle plantas acuáticas flotantes que absorben los minerales en exceso que salen del agua del efluente del biodigestor. Otro de los interesantes preguntas que hay es sobre la cuestión de la válvula de lodos. Hay una válvula que se pone sobre el fondo de la bolsa para sacar los lodos. Cada 6 meses se abre la llave, salen los lodos por simple gravedad y presión del agua,
y funciona perfecto. Entonces, la bolsa no tiene por qué llenarse de lodos. Se le pueden sacar los lodos que se van sedimentando dentro de la bolsa. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante tu experiencia. ¿Quién es el que sigue? Robinson. Robinson. ¿Tiene la palabra, Robinson? Sí. Buenas tardes, estimados y estimadas compañeras. Estoy ya aquí. Quisiera primero empezar saludando y hice llegar un pequeño video que quisiera compartirlo con todos ustedes y posterior al video pues comentamos mi presentación. Ok. Valle de Inta es una zona hermosísima, en donde usted llega y se enamora primerito de las montañas. La iniciativa aquí en Intac nació a partir del año 2001-2002, cuando empezamos a trabajar en desarrollar alternativas productivas y también que sean unas prácticas amigables con el ambiente y con los ecosistemas. Como Intac buscamos hacer una referencia y en este caso podemos mencionar, por ejemplo, se ha hecho una referencia de la lucha antiminera, una referencia por el sistema organizativo. Y en este caso, con el programa de pequeñas donaciones, se empezó a impulsar el tema de biodigestores en la zona de Intac. Y en esto es lo que ahora estamos emprendiendo, en también que Intac sea una referencia también de que hay capacidades que si bien las hemos adquirido, pero también que hay la capacidad de compartir. Tengo mi finca, ahí tengo chanchos, vendo las crías, y igual puercos de engorde. Como aquí de costumbre todo el mundo tiene sus chanchos, entonces el olor era bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hice la chanchera y la verdad, pues el olor de los chanchos no me gustaba. Aprovechar de mejor manera los recursos que tenemos. Durante años los desechos que ha producido la granja ha quedado a la intemperie, contaminando fuentes de agua, contaminando aguas subterráneas, contaminando el suelo y dando una mala imagen al sector agropecuario. Los biodigestores son una instalación que nos permite descomponer los desechos de forma anaeróbica. Un biodigestor es un sistema de tratamiento de desechos de una granja que funciona con un enfoque integral, porque nos brinda tres grandes beneficios. Aparte del tratamiento de desechos que evita la contaminación ambiental, también nos produce biogás y nos produce biol, que es un fertilizante orgánico. Y eso funciona con el estiércol del ganado. Se le mezcla con agua, se le mueve bien, se le bate bien y se le pone por el tubo. Con ese gas uno se cocina, yo cocino con ese gas. Nos ayuda a la eficiencia energética y a la seguridad alimentaria de nuestras familias. La red de biodigestores funciona principalmente dando capacitación. Hay un encuentro de los compañeros y diferentes experiencias nos enriquece y para poder fortalecer nuestra organización. Hemos visitado 4 lugares específicos de donde están funcionando los biodigestores. Gracias al PPD que le hizo la invitación de llegar acá. Es para llevar una nueva experiencia, darle un conocimiento más a los socios. Nos hemos comprometido con todos los participantes en que este conocimiento pueda ser replicado en nuestros sectores. Esto les va a permitir aprovechar de mejor manera sus propios recursos, pero también van a ser el ejemplo de la gestión. Hemos ido como ganando más experiencia y nos motivó para seguir difundiendo la tecnología con otras comunidades.
tanto como aprendemos, tenemos la responsabilidad de enseñar. Bueno, con este breve contenido del video, lo que estamos compartiendo es la experiencia que hemos tenido aquí en Ecuador con respecto a la difusión de la tecnología. Nosotros, como se mencionaba, a partir del 2002 empezamos con este proceso, pero vimos la necesidad de también ir impulsando. Uno de los ejes importantes en el caso de los biodigestores acá en Ecuador ha sido que se ha ido vinculando de a poco también a lo que tiene que ver con la parte productiva, la fertilización de los suelos, recuperación de suelos. Y desde este enfoque, entonces el biodigestor pasa a ser un enlace que nos permite el encadenamiento o como lo llamamos nosotros, cerrar círculos de aprovechamiento de los recursos dentro de una finca en las comunidades rurales. Y entonces se junta a la producción agroecológica, se junta la diversidad de cultivos, la integralidad de los animales dentro de las familias. Y en los últimos tiempos lo que estamos también incursionando es en la implementación de los biodigestores como plantas de tratamiento para aguas hervidas. Justo ahora me encuentro también asistiendo a un biodigestor que está instalado, por ejemplo, en un complejo turístico, donde va a tratar los desechos provenientes de letrinas del complejo. Entonces, esos son temas que se van adicionando como parte de esta experiencia. De estas, tenemos algunos casos ya que hemos aplicado los biodigestores a las letrinas. Entonces, un poco cómo vamos logrando ese empoderamiento, generar estas alternativas también con los habitantes de las zonas, de las comunidades. Y ahorita con estos enfoques la intención sí es incidir también en los gobiernos locales, en este caso municipios que en el caso de Ecuador tienen la competencia del tratamiento de los servicios básicos y en este caso la tratamiento de desechos y aguas hervidas. Y esta sería una propuesta que estaríamos también planteando para ellos, poder ubicar los biodigestores como plantas de tratamiento en pequeños centros poblados. Eso es un poco cómo estamos nosotros trabajando y claro, también impulsando para que, como decía, pequeños productores, tanto de que tienen los chanchos, tanto como les puedan dar. Y otro elemento es que no nos hemos quedado como solos, ¿no? Como cada quien independiente, sino más bien también al haber impulsado un encuentro o diversos encuentros para ir conformando lo que ahora le denominamos la red de biodigestores del Ecuador, nos permite también conocernos entre los instaladores, los que hemos llevado esta iniciativa en distintos lados del país y así ir complementando algunos conocimientos que se requieren para también solventar algunas inquietudes que entre propios instaladores se han ido generando. De esa manera vamos mejorando y también solventando las inquietudes y solventando las necesidades en los usuarios. Eso es cuanto podría compartirles, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena su intervención y el video está muy bueno. Vamos a tratar de resolver algunas preguntas que han surgido entre los asistentes. Jaime, ¿podría hablar, por favor, de las botellas plásticas? Sí, perdón, mirad, esto de las botellas plásticas
O sea, la idea es que las bacterias no están flotando en el lodo. Las bacterias para reproducirse tienen que estar sujetas a algo. Entonces, en los biodigestores normales, pues se sujetan a las paredes del biodigestor o a un trocito de una pajita que haya entrado o un trozo sólido de estiércol. Ahí se reproducen, ahí se sujetan, ahí se reproducen y ahí empiezan a comer. Ellos lo que hacen es comen la materia orgánica y la van transformando en diferentes productos hasta llegar al metano. Entonces, la idea fue, ¿qué pasa si tú haces más casas para bacterias? Y esto es dando más superficie. Claro, pensamos muchas formas de meter superficie, pero ¿cómo haces para no ocupar volumen? Porque yo puedo llenarlo de piedras, y las piedras son superficie, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo el interior de la piedra? Eso me estaría quitando espacio para el biodigestor. Entonces, por eso la idea fue ir por las botellas de Coca-Cola, de refresco cortadas. Nosotros teníamos miedo de que no se adherieran, porque es muy suave, digamos, ¿no? Muy pulido la botella de PET. Teníamos miedo de que no se adherieran, pero justo hablando con Raúl Botero, él nos dijo que él ya había hecho la experiencia y que sí se pegaban las bacterias a estas botellas de Coca-Cola. Entonces nosotros hemos hecho varios biodigestores con esa técnica, sobre todo cuando trabajamos con aguas residuales, ya sea de mataderos, rastros, camales o de aguas residuales de domésticas. Siempre le metemos botellas. ¿Vale? Lo que pasa es que uno también se da cuenta que si, por ejemplo, te van a pedir un proyecto muy grande, y dices, no, mira, es que voy a necesitar 50 o 100 biodigestores para tratamiento de aguas, ¿de dónde vas a sacar tantas botellas? A nosotros nos pasó que hicimos un matadero de animales muy grande, instalamos 400 metros cúbicos de biodigestor para tratar las aguas residuales, y claro, en total necesitábamos, cuando echamos los cálculos, necesitábamos meter 16.000 botellas cortadas. ¿De dónde sacas 16.000 botellas? Además, luego, ¿con quién las va a cortar? ¿No? Entonces, eso nos parecía un poco inviable. Lo de las botellas funciona cuando estás en pequeña escala y son proyectos muy singulares. Lo bueno de las botellas, por ejemplo, yo el último biodigestor que acabo de instalar, que es un sistema de tratamiento de aguas, es que hemos instalado el sistema completo, con 2 biodigestores en serie y después va un pequeño humedal. Es que las botellas las van a ir metiendo ellos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, según vayan consumiendo, haciéndose con botellas, van a ir metiendo botellas al biodigestor y no pasa nada, pues cuanto más botellas metas, mejor. ¿Vale? Entonces, eso también es una cosa muy interesante de las botellas porque lo podemos hacer sobre biodigestores que ya existen. Un biodigestor ya existente, tú lo puedes añadir ahora a las botellas, lo que te pone la tubería de entrada. Entonces, por eso sale bien. ¿Vale? Yo le acabo de enviar a Gloria sobre manejo sobre descontaminación productiva de aguas servidas y cómo eliminar los coliformes fecales en el efluente del biodigestor. Y efectivamente se eliminan los coliformes fecales, quedan coliformes totales que no son contaminantes, que no son tóxicos para los humanos, digamos. Y entonces lo que nos confirma eso, que dentro del biodigestor se eliminan los contaminantes, los coliformes fecales. La experiencia con tratamiento de aguas residuales domésticas. Yo quiero insistir muchísimo en que debemos tratar las excretas humanas. Nos da pena tratarlas, pero no nos da pena tirarlas a los ríos. Y eso se me hace que es más grave todavía, porque estamos contaminando las aguas que van a colectar muchas familias en la parte baja de los ríos. Y entonces eso se me hace que es más complicado. Mira, eso en mi experiencia, ¿vale? Hay varias experiencias de otras personas. Con biodigestores no éramos capaces de bajar todos los indicadores. Eso lo hicimos en un matadero y nos damos cuenta que hay un límite con los biodigestores. Entonces, tienes que hacer un algo después. Y ese algo después del biodigestor, tienes varias alternativas. Pero nosotros la que estamos yendo es por humedales. En parte, ¿por qué? Porque en las aguas residuales domésticas tú encuentras mucha orina, hay mucho nitrógeno. Y el nitrógeno, tal como entra por el biodigestor, tal sale, ¿vale? El nitrógeno dentro del biodigestor no da un poco igual, digamos. Entonces tienes mucho nitrógeno a la salida y como te venga alguien a medir o a tal, pues te pueden dar problemas. Entonces, ¿qué haces? Pues que el nitrógeno se lo coman las plantas. Montas un humedal
a mí me gustan los de flujo superficial, son humedales que tú has llenado de piedras, el agua va por abajo, las plantas crecen, entonces las plantas son las que te van haciendo de filtro, pero no solo del nitrógeno, también del fósforo y de otros nutrientes. Entonces ya lo que queda ahí, que en este caso todavía te pueden quedar coliformes, aunque se reduzcan los locales, te podría quedar algo. Nosotros lo que hacemos es pasarnos a infiltración, que esto también fue algo que aprendimos de Raúl, que lo hacía en la Universidad ERT, que pasaban en la última etapa a infiltrar. Entonces tú lo que terminas saliendo, siempre que puedas, lo infiltras al suelo. Y ya viene totalmente tratado. Le has sacado todo el biogás posible. Has reducido la cantidad de materia orgánica. Porque lo que sucede en el biodigestor es que todo lo que es carbono, todo lo que es orgánico, se transforma principalmente en biogás. Y lo que no, pues ya se lo tocarán comer las plantas. Y has quitado los nutrientes. Y ya lo último que te queda, que es un agua, pues eso lo infiltras al terreno. Eso se hace con pozas de infiltración sencillas. Yo ahora, personalmente, por el área que me encuentro, es a donde más me estoy dedicando, es el tratamiento de aguas. Pero porque en la región donde yo vivo es una población donde la población indígena, que es la mayoría de la población rural, es población quichua, que no tiene costumbre de tener animales. Entonces yo, que vengo del área de biodigestores, pues ¿qué hago si no hay acceso a estiércoles? Pues me cambio y me adapto a las condiciones del lugar. Y bueno, pues ahora estoy metido en proyectos de baños. Cuando las familias viven dispersas, hacemos un baño y un biodigestor a cada familia. En verdad hacemos 2 en serie, ¿vale? 2 biodigestores en serie porque también sabemos que nos ayuda. Y cuando la comunidad está más unida y ya han tenido a lo mejor un sistema de alcantarillado, pero que nunca hicieron una planta de tratamiento, tal, ahí trabajamos ya con el alcantarillado, con lo que hay, y le ponemos los biodigestores al final, con humedal y con infiltración. Esta es un poquito la experiencia que hemos tenido. Ok. Otra cosa que yo creo que vale la pena insistir muchísimo es en el uso, en que los digestores no se deben regalar, porque desafortunadamente lo que se regala no se aprecia. Yo disfruté mucho la primera camisa que compré con el primer salario y definitivamente yo aprendí eso y es muy claro. Desafortunadamente los gobiernos por hacer proselitismo ayudan mucho a la gente del campo y primero que todo exigen que se hagan construcciones demasiado costosas y segundo, la gente no las aprecia porque no le costaron absolutamente nada. De manera que esa es mi experiencia. No sé si Jaime quiera agregar algo, que ha tenido la oportunidad de trabajar en varios países y tal vez nos pueda, Santiago, mencionar su experiencia también en el campo. Por ser breve, yo tuve la oportunidad de llevar el programa de biogás de Bolivia, de la GIZ, y ahí instalamos más de 700 biodigestores. Ajá. La pregunta es, ¿cuántos de estos funcionaron de verdad? Pues mucho va de la parte que dice justo Raúl, de cuántos se financiaron. Mi teoría experimental es que cuanto más financias, menos biodigestores te van a sobrevivir en el tiempo. O sea, tú financias y te diré tu tasa de fracaso, básicamente. Financias 100%, estarás cerca de fracasar al 100%. Si financias 0, y es el usuario el que asume todos los costes, los materiales, seguramente el usuario lo aprecie y lo vaya a hacer durar. Claro que así haces menos. Es que a veces cuando estamos en proyectos queremos hacer muchos números, nos piden números y te piden el objetivo sin instalar. Pero el objetivo realmente no tiene que ser instalar biodigestores, tienen que ser que estén en funcionamiento al cabo de 2 o 3 años y se mantengan. Entonces, claro que también hay que adaptarse a las realidades de cada grupo con el que se trabaja, ¿no? Hay gente muy vulnerable, muy empobrecida, en el que es muy difícil pagar. Yo en estos temas también voy a que a veces abandonan biodigestores porque trabajamos con población tan vulnerable que no tienen horizonte económico. Y a veces en el altiplano boliviano trabajamos con gente que no saben si van a seguir con los animales dentro de 2 o 3 años. A lo mejor los venden, compran un auto y se hacen taxistas en la ciudad. Sí, entonces trabajas con población cuanto más empobrecida y vulnerable, más difícil se hace. Cuando tienes éxito es cuando trabajas con los medianos y con los grandes. Cuando trabajas con medianos y con grandes, ellos ya tienen una inversión en infraestructura, tienen unos animales, ellos en su horizonte es que dentro de 10 años seguirán viviendo de eso, entonces sí le apuestan, sí le meten, ¿vale?
Yo lo que recomiendo siempre es ir poco a poco. Yo me gustaría que Robinson comentase una experiencia que tuvieron ellos, donde, pero que quiero que lo expliques, pero para que sepa a qué me refiero, allí en el Valle de Intac, ellos sí, mediante proyectos, sí pagaban todo el biodigestor, pero para acceder a los biodigestos, el usuario, la familia, tenía que ir cumpliendo una serie de requisitos. Primero empezaba con la lombricultura, luego empezaba con invernadero, luego empezaba con mejoramiento de suelos. Entonces, el productor que se iba empoderando y aprobando cada una de estas etapas, digamos casi como regalo final, le daban le implementaban un biodigestor con todo pagado. Y eso funcionaba, pero que, claro, ya es la selección del usuario. No sé si Robinson nos puede comentar algo de eso. Y luego, perdón, Santiago, por saltarte. Sí, de hecho, es nuestra experiencia acá en la zona de Intac, y que de una u otra forma, como mencionaba, el vínculo también a otras iniciativas. Justamente esto iniciamos en la Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intac, y en esta asociación, como el proyecto tenía, por ejemplo, en la primera para financiar 12 biodigestores y los socios eran 60. Entonces, nosotros teníamos que desarrollar una estrategia de no desmotivarles, porque todos querían un biodigestor. Entonces dijimos, bueno, los objetivos de la organización y las condiciones para que funcione un biodigestor tienen que estar contempladas dentro de esas familias. Y esas fueron los parámetros, los indicadores que fueron permitiendo la precalificación, ¿no? Primero, que está en actividad organizativa, que en su finca está, de hecho, haciendo reforestación, que hay este vínculo, esta conciencia inclinada hacia valorar estos enfoques que de una u otra forma se complementaban con el biodigestor. O sea, el biodigestor pasaba a ser entonces una pieza que ayudaba, como les indicaba, a cerrar estos círculos. O sea, estaban haciendo compost, pero ¿qué tal si tenían los chanchos y les faltaba tener la chanchera? Entonces ahí había una necesidad todavía que cumplir con ese usuario. Ese usuario se esforzaba, hacía su chanchera, ya tenía haciendo compost, entonces ya cumplía con reforestación, con terrazas de formación lenta en sus cultivos, y eso le implicaba que él ganó puntos y es el beneficiario de un biodigestor. A pesar de eso, también otra de las cosas fue producto, digamos, de esto. Se instaló no solamente los 12, se instalaron 24 más, es decir, 36 biodigestores. De esos 36, a pesar de haber tenido estas condicionantes, también hubo algunas situaciones que nos permitieron ver que no funciona de esa forma. O sea que, a pesar si al año nosotros nos hicimos un sondeo de monitoreo, de seguimiento, algunos biodigestores ya no estaban funcionando. Y era por un descuido, era porque la expectativa del usuario estaba sobre el biogás. Ya me voy a ahorrar el biogás, el gas que compro para la cocina. Y de pronto el biodigestor no tenía las suficientes condiciones para solventar toda esa necesidad. Entonces ahí es donde se tuvo que ir trabajando más bien ahora a partir del propio costo del usuario. Y es lo que yo, de todos los biodigestores que he instalado, los que han asumido su propio costo son los que siguen funcionando, y de una u otra forma hasta el propio dueño dice, vea, dese una vueltita, deme viendo qué pasó, pero ya es porque, a pesar de las indicaciones que se le acompaña o se le acompañó en el proceso de instalación, hay alguna inquietud más que solventar. Entonces es interesante que todos los biodigestores que han sido activados de manera particular ya tienen sus 5, 6, 7 años y siguen funcionando, mientras que todos los que se hizo con proyectos, finalizó el tiempo de vida útil y no fueron, digamos, no hubo ese compromiso de renovación. Entonces sí, también hay esas implicaciones. Entonces, eso con respecto a la actitud de los usuarios frente a la tecnología. Esa ha sido la experiencia definitivamente en todos los países, incluyendo América Latina, Asia, África,
que yo he tenido oportunidad de instalar allí, esa ha sido la experiencia, sin ninguna duda. Ahora, es una tecnología de muy bajo costo. No hay necesidad de hacer paredes de concreto, ni de bloque, ni nada de eso. Se puede perfectamente hacer en un hueco en el suelo, que así inclusive aquí en el terremoto de Cinchona tuvimos problemas con digestores de tipo chino, que se reventaron todos por el terremoto. A los que estaban en bolsa plástica y dentro del suelo no les pasó absolutamente nada. Por favor, sigue Santiago. Sí, bueno, acá los biodigestores que a mí me tocó o me ha tocado instalar, por ejemplo, cuando se dieron los biodigestores más baratos que existen, porque no hay ningún biodigestor que supere en costos es el del doctor Botero. Ese es el biodigestor más económico por el material. Sin embargo, acá en México la cultura rural es muy diferente, es muy agresiva comparada con la que yo he visto en los reportes de otros países. Y acá, por ejemplo, nosotros sí es necesario la obra civil. Por ejemplo, en unos lugares es porque no podemos perforar. La comunidad rural está sobre piedra y no hay manera, o sea, la única manera que podemos perforar es con dinamita, entonces nos va a salir más caro el permiso de meter dinamita Claro. para hacer el agujero que Ajá. perforar. Entonces, en esos lugares que son muy alejados, sí, o sea, sí nos hemos tenido que acoplar. Nuestro secreto de nosotros, de los biodigestores, acá en México hay un sistema, o sea, hay un programa que es antes de que yo llegue con el biodigestor, hay una ONG que es un estudio del sector rural. Y en el sector rural ellos les van calificando a las personas en función a sus necesidades. Acá se llama el programa El Patio Productivo. Inician con una estufa ahorradora de leña, después les dan una cisterna de agua, les dan herramientas para que puedan generar alimentos para su entorno, les dan huertos urbanos. Y de los proyectos más grandes es el del biodigestor, casi el biodigestor es el del último, porque con ese miden qué tanto fue avanzando. Ya ahorita de lo que platica Jaime y Robinson, ese mismo sistema se maneja acá y el biodigestor es el último que se va. Y el éxito de los biodigestores, porque antes de mí había otros proveedores de biodigestores para el gobierno, sucedió mucho eso, o sea, el biodigestor era 100% regalado. Los biodigestores en los que yo participo, se les da los materiales a las personas, pero el compromiso es que ellos instalen y construyan. Entonces, de esa manera es como ellos se adaptan. Y mi secreto mío, que fue de mi biodigestor, fue cómo yo le facilité la vida a la esposa a través de la estufa. Porque en mi primera instancia yo metía la tubería de biogás al fogón de leña, porque nosotros traíamos la creencia que diario las señoras hacían tortillas. Y acá en México no, en México las tortillas se hacen 1 o 2 veces a la semana. Entonces, pues todo el biogás no se podía guardar en el biodigestor para esos 2 días. Entonces fue cuando vimos que si lo adaptábamos a la estufa, donde la señora estaba más en comunicación con ello, se adoptaba mejor la tecnología. Y la otra que nosotros en un inicio también mandábamos una parrillita extra a un lado de la estufa de la señora. Ese también fue un choque muy cultural, muy fuerte, porque la señora, las estufas en el sector rural era un regalo de la mamá, un regalo de bodas, un regalo de algo. Entonces, como que era su estufa y lo que mandaban de apoyo. Entonces, cuando modificamos la estufa para hacer un sistema híbrido, las familias la adoptaron muchísimo más y nuestro boom fuerte es en la época de lluvias, que la leña está mojada, el biogás es el que, es la maravilla y es cuando ya se adopta la tecnología. Pero sí acá se les pide un apoyo, y la mano de obra. Sí, Jaime, sigue, Jaime. Eso que has comentado, Santiago, nosotros también lo decíamos en Bolivia, ¿no? Que si el productor, el jefe de familia, digamos, te dice que está interesado en el biodigestor, a lo mejor se instala. Pero como lo diga la señora, seguro que se instala y seguro que funciona. Sí. Bueno, en nuestra experiencia eran mucho más responsables y lo tienen todo más claro, ¿no? Entonces ahí o sea, si la señora de la familia dice que se instala y que va a funcionar además. Nosotros mucho en este tema de selección de usuarios, ¿no? Porque claro, cuando llegas con proyectos, yo manejaba un proyecto donde podíamos instalar, era infinito los recursos, estuvimos 4 años, ¿no? Entonces, la única condición que nos ponían es que tenía que ser la parte más empobrecida, que eso nos pone una serie de condicionantes.
Nosotros al final teníamos una presentación, que yo lo cuento en broma, pero era así, como decíamos, cuando nos llamaban desde las diferentes comunidades, íbamos con una presentación que se llamaba básicamente "No te instales un biodigestor". Porque muchas veces encontramos que las ONGs o los técnicos o quien sea, los extensionistas, hablan solo de lo bueno de los biodigestores. No, te va a quitar las moscas, te va a quitar los olores, vas a tener biogás. Esto es una maravilla. Pero nadie habla de esto es un animal que hay que alimentarlo todos los días. Esto come. Come estiércol, pero come. Esto hay que estar vigilando el agua que se puede condensar en las tuberías. Esto tiene ciertos peligros, como te entre el cachorro de perro y te muerda la membrana, o tu hijo o tu sobrino le metan allí pedrada. Entonces, estas cosas no se suelen contar, ¿no? El tema del arrancar. Yo me acuerdo, hemos tenido problemas alguna vez porque las familias no reciben toda la información y ellas piensan que instalan el biodigestor y al día siguiente van a estar cocinando con biogás. No. Sobre todo en sitios tan fríos que hemos trabajado nosotros, pues a veces tarda 2 meses en empezar a funcionar el biodigestor. En climas más cálidos, pues son 3 semanas, 4, incluso antes. Pero yo en climas tan fríos a veces tardamos 2 meses en que arranque. Entonces, claro, la familia se desespera. Yo estoy cargando esta cosa, llevo 2 meses desde que me dijo el ingeniero y esto no funciona. Entonces, muchas veces es la información de que no solo hay que hablar de lo bonito, sino que también hay que hablar de cuánto tiempo de trabajo va a llevar, de qué cosas te tienes que cuidar, cómo vas a usar el biogás, cómo vas a usar el biol. Pues claro, eso va saliendo por ahí el biol y ¿qué hago con eso, Inge? Pues échelo al campo, si malo no va a ser. O sea, nunca se desperdicia, es su campo. Mientras sea su campo, usted échelo. Es que no estoy cultivando ahora, pues estoy en la época fría. Pues déjelo, alimenta su tierra para cuando vaya a sembrar. Ahí se queda eso, ¿no? Pero todo esto hay que comentarlo, hay que decirlo. Entonces, yo creo que es muy importante ese trabajo de extensionista, de estar en el día a día con las familias. O sea, yo creo que la experiencia que tenemos todos es que no vale llegar, instalar e irse. Es necesario estar, tener presencia en el territorio. Y si no vamos a tener la presencia de nosotros, tiene que haber alguien que tenga presencia y que pueda acompañar, que pueda resolver dudas, que se pueda comunicar. Eso para mí es un poco la clave. Algo que me parece que es muy importante de lo que dijo Jaime es que para ellos se demoraba hasta 2 meses para empezar en zonas muy frías. En zonas cálidas normalmente en 30 días se está produciendo, pero a partir de ahí es diariamente que produce. Entonces, al principio se demora 30, 60 días para empezar a producir, pero a partir de ahí, de esos 30, 60 días, es diario que produce el biogás, porque quedaron dudas en alguna pregunta que hicieron. Yo sigo insistiendo en el uso de excretas humanas y en el uso de los biodigestores en cuerpos colegiados, policía, bomberos, escuelas, universidades. Y entonces, cuando ya nos vamos al medio rural, las aguas son tratadas. Entonces, ahí hay que captar aguas de techo para poderlas meter dentro del biodigestor. Eso es precisamente una de las cosas que no se puede meter dentro del biodigestor. Aguas tratadas con cloro, porque matan las bacterias metanogénicas y entonces no va a haber producción de biogás. Está claro. No sé qué quieras complementar a eso, Jaime, Robinson y Santiago. Yo, Raúl, siento contradecirte, pero en mi experiencia, las aguas con cloro que llegan a la casa, o sea, el agua potable, nosotros lo hemos mezclado con estiércol y sí, no hemos notado problema. Entonces, las aguas normales que la gente tiene en la casa y con eso muchas veces hasta lavan los corrales, los pisos de los chanchos y que están cloradas, nosotros todo para adentro y lo que haya. Con el agua que haya, tiramos por delante. Qué buena experiencia. Yo también tuve esa experiencia y sí, ya cuando un biodigestor está activo y vivo, le llamo yo, ya es un volumen muy pequeño comparado con lo que lava, porque es agua, en una familia es una cubeta de agua por un chorrito de cloro. Para biodigestores de 10,000 litros, no, a mí no me ha presentado nada. Que de todos modos recomendamos siempre algún jabón orgánico o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en gente que no me hace caso, porque sí, una cosa es cuando vamos y los capacitamos y ya cuando ellos lo operan es otra situación. Ya después me dicen la verdad y le digo, no, pues es que platíqueme eso porque pues la teoría dice que usted no debe meterle cloro, pero ya vi que usted le echó hasta fabuloso, ¿no? Y de lo que decía Jaime, yo sí a las personas que les hemos instalado el biodigestor, mi manera de arrancar es, les digo, yo necesito 30 botes de estiércol,
y usted se va a cansar a la primera semana, a la segunda semana va a estar harta, a la tercera semana le va a perder la fe, pero en la cuarta semana el biodigestor ya le va a comenzar a dar gas. Entonces ya como que la gente me habla y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Ya perdí la fe, y le digo, a la siguiente semana el biodigestor le repone la fe a usted. Yo acá me tardo en México 30 días, o sea, cuando arrancan desde cero el biodigestor son 30 días contadito, y cuando inoculamos, porque hay biodigestores cerca, ya por la zona de que se va colocando, hasta en una semana un biodigestor ya estable. Pero sí, el arranque, los primeros 3 meses, sí es el más preocupante para la familia. Ya la gran ventaja ahorita acá en las comunidades es que muchas ya tienen Facebook y esas cosas, entonces ya les mandamos un videito por WhatsApp, tomamos evidencias de otras familias, eso es lo que me ha funcionado a mí muchísimo. Les mando lo que sufrió otra señora, entonces como que ya se identifica una con otra y dice, entonces le voy a sufrir lo mismo. Y yo lo que le doy acá seguimiento es durante el proyecto son 6 meses, 6 meses se les visita una semanal, y ya posteriormente cada año sigo visitando, siempre y cuando los nuevos biodigestores que instale me queden en la ruta, porque también eso es algo que acá la gente se queja mucho, de que emergen muchas empresas de biodigestores o muchos investigadores de biodigestores, y después hay un problema y todo el mundo desaparece. Entonces a mí es lo que me ha mantenido, de que pues ya me hablan de que un cohete perforó un biodigestor, un perro lo mordió, me ha tocado casos de que vacas se caen adentro de los biodigestores y ya todo el mundo dice, no, es que ya perdí mi biodigestor. Y con la geomembrana, pues la verdad, a mí me gusta la geomembrana mucho porque pues todo me ha pasado. Lo más grave que me pasó, ya se me cayó un camión a un biodigestor, entonces ya lo dábamos por perdido, y ya pues a parchecitos en parchecitos recuperamos la inversión. Entonces algo que al menos a mí por el PVC es el que mejor me ha mejorado, y que la instalación y la construcción es muy fácil para mí. No sé si Robinson quiere agregar algo. Bueno, solo indicar que en el caso nuestro, con respecto a las aguas residuales, ya que estamos entrando en esto también, sí se ha procurado desde que no se mande agua, demasiada agua sobre todo. Eso ha sido más el principal problema. En cuanto a agua clorada, ahora que estamos haciendo el tema de las letrinas con los biodigestores, a eso lo que sí se trata de indicar es de que al biodigestor solo vaya lo que va de la taza del baño, más no de lavamanos, de la ducha o donde se usa detergentes, porque ahí sí es la concentración mayor. Pero lo que es de la taza del baño, pues eso va directo al biodigestor. Entonces, bueno, eso no hemos tenido problema, y son con las recomendaciones que nosotros acompañamos. Obviamente el acompañamiento, el seguimiento es importante también para que cualquier duda, inquietud en el trayecto del tiempo de vida útil podamos irla solventando. Creo que ese tema de darle confianza también como instaladores a nuestros usuarios ha permitido también la credibilidad y confianza sobre todo. Ok. Quería agregar que nosotros en la R tuvimos que poner un filtro al biodigestor de la cafetería para poder filtrar todo lo que eran papel higiénico, toallas sanitarias que se tiran al inodoro. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Robinson de que no se deben de meter las aguas del lavamanos ni las aguas de las duchas, pero sí las aguas de los inodoros. Entonces se coloca un filtro para lograr retener todos los sólidos. Yo ¿Sí? la experiencia que tuve con los biodigestores de heces humanas, acá en México el sistema tradicional en el sector rural son las fosas sépticas. Entonces yo lo que hago es, de la taza del baño meto a biodigestor y después lo desvío a la fosa séptica, pero al biodigestor le hago su entradita para que la gente le pueda echar estiércol, porque en el sector rural, bueno, acá en México, pues así como que, ay, ¿cómo crees que mi vecina come con su caca? Entonces es algo también que la gente como que entra mucho en conflicto. Entonces lo que le digo, usted no diga nada, la tubería va enterrada. De hecho, esos biodigestores llevan su alimentación de la taza del baño está oculta para que nadie lo vea. Entonces de esa manera la gente dice, pues es un biodigestor y le echan estiércol de chiva, pero en realidad se está alimentando por la taza del baño, complementa con el otro, y de esa manera pues la familia lo adapta, se ahorra el gas, les resolvemos el problema de la fosa séptica,
y los vecinos no los atacan y los ven feo, porque eso también es algo que yo me ha tocado el choque cultural cuando llegamos a una comunidad nueva, es de que me acuerdo los primeros 14 biodigestores que se lo colocaron en todo el estado, la gente los veía muy mal a los vecinos porque le decían, es que estás loco, ¿cómo vas a comer del estiércol? Tu comida va a saber estiércol. Entonces son muchos los tabús antes de que llega. Ya ahorita en la actualidad vamos a cualquier comunidad y me dicen, oiga, doctor, ¿y cuándo va a traer otro biodigestor? Y digo, no, pues depende de la gente y cómo te hayas portado, ¿verdad? Pero sí el choque cultural acá en México ha sido muy fuerte. O sea, no podemos nada más llegar a instalar el biodigestor porque la vecina, la señora, la comadre, la tía, todo el mundo los ataca, y hasta que ven que ellos no pagan gas, que ellos no necesitan leña, es cuando ahora sí todos quieren. Así es como ha funcionado acá en México. Cuando demuestras el hecho, ya no se sacrifican, ya no tienen problema, ya todo el mundo quiere. Bueno, me han pedido, Fernando, que por favor le pase la palabra a Jacqueline para formar unas mesas de trabajo. Jacqueline. Doctor Raúl, es que el foro está hasta las 3:30. Las mesas de trabajo son las mesas del Congreso. Le voy a pedir que entonces cierre usted el foro y estoy invitando a los compañeros del Congreso a las 3:30 a las mesas 4 y 3 para seguir con el trabajo de ponencia. Muchas gracias. Igual de mencionar los contactos de Red Biolac, ¿no? Hay muchas inquietudes acá. Por el chat se ha compartido el canal de YouTube de Red Biolac América, Centroamérica y Caribe, perdón, para compartir, para que conozcan de otras experiencias. Y si hay inquietudes, pueden escribir inicialmente al correo del Congreso. Vamos a estar muy pendientes de conectarnos con la red. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que hay muchas inquietudes y estamos disponibles. Mi correo está disponible en el web y ustedes pueden hacer consultas a Jaime, a Santiago, a Robinson y bueno, a cualquiera de los que trabajan con biodigestores en el país que cada uno de ustedes represente. Les agradezco mucho su asistencia. Para nosotros es muy motivante que ustedes se interesen en el tema. Yo llevo trabajando desde 1986 en el tema, de manera que me interesa muchísimo todas las cuestiones y todas las preguntas y todas las inquietudes que les puedan surgir. Muchísimas gracias a todos y ya podemos entonces salir, si están de acuerdo. Muchas gracias a todos y gracias por la conversa. La experiencia de Robinson ya la conocía porque estoy en Ecuador. De hecho, él es parte culpable de que esté ahora yo viviendo en Ecuador en el país y cuando pude visitarle. Y bueno, encantado más de la experiencia de Santiago, que conocía menos. Y me parece súper interesante, Santiago, porque tú has empezado dándole la vuelta. Tú has empezado por biodigestores súper grandes. Y a partir de ahí te has ido haciendo... Es muy raro empezar con biodigestores tan grandes, ¿no? O sea, eres un valiente o un temerario, no lo sé. Pero felicidades de todas maneras. Gracias. Ahora sí que tú sabes que como doctor, esa era parte de la tesis y si no sacaba el proyecto, pues no me daban el grado. Entonces, a esa manera he estado trabajando. No, yo también, gracias a todos, pues yo los he leído a todos desde la licenciatura, ¿no? Y yo creo que mi asesor le hubiera gustado ver esto, pero pues ya se murió. Se murió por esto del COVID, pero él era gran seguidor del maestro Botero, de Jaime, y decía que el día que llegáramos con ustedes, algo hicimos bien. Bueno, muchas gracias también de nuestra parte desde Ecuador. Un gusto haber compartido nuestras experiencias y de hecho también nos pueden encontrar. Estamos siendo parte de la red de biodigestores del Ecuador, red de biodigestores de Latinoamérica y el Caribe, y por ahí nos encontramos para seguir fortaleciendo conocimientos y compartir experiencias. Muchas gracias. Saludos. Nos olvidemos del doctor Tomás Preston, que fue el que trajo el biodigestor de Taiwán. Por favor. Él es el que tiene el mérito. Cumplió 90 años el año pasado y dice que ya él no se puede morir todavía porque tiene mucho que hacer.
Muchas gracias. Y muchas gracias a los que iniciaron con esto. De ellos aprendimos y ahora, como mencionamos, tenemos la responsabilidad de replicar y también enseñar para que esto continúe. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Luego. Pues, Gracias.